Buenos días, pues ya estamos en un chalet en Montes de Palancia, estamos muy cerquita, estamos lindando Castellón con provincia de Valencia. 40 minutos a Valencia llegamos y vamos a ver una casita, ¿vale? Un chaletito con piscina y tal, de 600 metros de parcela y unos 80 metros de vivienda. Vamos por aquí y vamos viendo cosas. Aquí hay un pequeño jardín. Hace mucho viento hoy. Y vamos, bueno, luego vemos un poco más todo. Pero bueno, ahí está el cuarto de la depuradora de piscina, que bueno, no lo vamos a enseñar porque un cuarto de depuradora de piscina tampoco tiene mucho secreto enseñarlo. Vamos. Es todo muy funcional, de casa de verano, de venir pues de fin de semana, de echar aquí un tiempecín. Esto es cocina americana abierta al salón. Perdonar un poco el estado como está, porque es que están de mudanza, que se están yendo ya los propietarios, entonces está todo un poco patas arriba, ¿vale? Pero bueno, este sería el salón comedor con la cocina americana y aquí tenemos, muy sencillo, habitación doble a la izquierda, cuarto de baño en medio completo y habitación doble a la derecha, dos habitaciones dobles. Y seguimos. Chimenea, importante. Vaya viento hace hoy. Cuidado. ¡Hala! Vale, aquí tenemos, esto estaba abierto antes, ¿vale? Pero lo cerraron porque aquí se han hecho unas paellas espectaculares, nos ha contado la propietaria, entonces es mejor estar cubiertos, ¿no? Aunque tenemos salida enseguida por aquí. Entonces esta zona pues es un poco multiusos para hacer comidas, con paellas, etcétera, etcétera. Y ahora vámonos para arriba. Atención, piscina climatizada, ¿vale? Agua caliente en invierno, bueno, luego en verano evidentemente quitamos la climatización y tenemos una piscina fenomenal. Y vamos a ver otra cosita interesante. El destino y el objeto de esta, vamos a verlo desde aquí un momentito, de esta casita que veis, era un mini apartamento, ahora está a modo de trastero. ¿Vale? Aquí hay tomas para hacer, se puede hacer un baño, una mini cocina y te puedes hacer un apartamento cocina con un aseíto, lo que sea, ¿vale? Que te da un desahogo por si te viene gente y tal. Una vez despejado todo, estaría bien el asunto. Y vamos a terminar ahí en la piscina mismo. Bueno, por aquí, pues eso, aquí tenemos también para herramientas, trastos. Ahí hay otra terracita, pero ya veis, es que hay mucho trasto. Esto cuando quede todo vacío ganará en amplitud. Voy para la piscina. Bueno, pues vamos al lío. Vamos a terminar como siempre acabamos. IPZ. Tenemos que conjugar bien el inmueble, el precio y la zona. ¿Qué inmueble tenemos aquí? Tenemos 600 y pico metros, 650 metros de parcela aproximadamente, con una buena piscina climatizada. Tenemos un apartamentito ahí para poder hacer una habitación con una cocinita, podemos hacer un aseo, podemos hacer bastantes cosas. Tenemos una una vivienda de 80 metros construidos, con dos habitaciones dobles, un cuarto de baño y un salón cocina americana abierta al salón y una terraza techada donde las paellitas y todo eso que hemos visto. Es decir, para residencia de vivir y tal, fenomenal. Para casita de fines de semana, fenomenal. Para venirse 3-4 meses al año, fenomenal. Por las distancias que tenemos, fenomenal a núcleos urbanos. Buen inmueble. El precio, como todo, el valor que le dé cada uno, pero bueno, tiene el precio no está mal y siempre se puede hablar, lógicamente. Y la zona, Montes de Palancia, una urbanización, estamos cerca, unos 45 minutos de Valencia aproximadamente, como mucho. Estamos muy cerquita de Sagunto ciudad.
Es decir, si conjugamos bien el inmueble, el precio de la zona, tenemos una buena compra, como una casita residencial. Esto incluso lo compras, le das un meneo, le das un lavado de cara y lo puedes alquilar bastante bien. Por lo tanto, es una buena compra como vivienda, incluso hasta puede ser hasta buena inversión. Así que sin más, nos vemos en el siguiente. Hasta ahora.